Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 y ahorita vamos a realizar la lectura del tema aportaciones de la antropología de la actividad física y el deporte al conocimiento. La actividad física y el deporte suscitan en la actualidad muy complejas vivencias. Podemos decir que son un hecho de tanta intensidad individual como de extensión social. Son juegos, diversión, competencia y pedagogía, pero hoy en día también son finanzas y economía, política y diálogo interétnico, intercultural e internacional. El hombre es un ser contingente y es la realidad básica e inicial de toda ontología humana. Por lo tanto, y como primera consecuencia, esta contingencia reviste un carácter de indigencia tomada esta aceptación en su significado de necesidad. Así, podemos afirmar que el ser humano es un ser necesitado. Esta indigencia en el ser humano reviste dos modalidades: una indigencia ontológica y otra moral, por lo que es lo mismo la necesidad ontológica de ir hacia lo absoluto y la obligatoriedad moral de los valores culturales y sociales propios del individuo. Estas dos modalidades de necesidades propias del Homo sapiens se resuelven, aunque a veces no en su totalidad, mediante la comunicación y el diálogo con el entorno, con el contexto cercano y propio del individuo, o lo que es lo mismo, con un análisis e interacción con la realidad propia de la persona. Ya en 1966, Jorge María Cajigal nos dice que el hombre en cada momento no es un simple producto creado por las excitaciones del medio, que le exigen una adaptabilidad al entorno, sino que además siempre ha sido preguntarse y responderse sobre las cuestiones trascendentales, señalando de una forma más que significativa hacia lo absoluto. Es por esto que el deportista en sus praxis se automanifiesta y se proyecta dinámicamente hacia la naturaleza, sintiéndose capaz de enriquecer, después optimizar muy diversas, como la lúdica, recreativa, cooperativa, docente y comunicativa, a partir de sí mismo y del mundo que lo rodea, de esta constante flujo que consiste sus éxitos o quizás parte de sus existir, muestran nuevas veces consistencias y otros sin darse cuenta de todas sus condiciones culturales. Puede que sean respuestas que ofrecen los demás, son modos intrínsecos de interpretación de la vida. Siguiendo esta línea de pensamiento, José Bueno, voy a seguir yo con la lectura. Siguiendo esta línea de pensamiento, José
¿Ya puedes leer, Misma? No son posibles muchos. Seguí, Majo. Bueno, siguiendo esta línea de pensamientos, José Ortega y Gasset entiende por cultura la interpretación que el hombre da a su vida, confirmando lo anteriormente dicho, pero existen otras definiciones de cultura. Así Taylor dice que es esto todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra facultad o hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Marvin Harris nos dice que la cultura se refiere al estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas que incluyen los modelos pautados y recurren de pensar, sentir y actuar. Y Jiménez Muñez nos advierte que la vida es primeramente un conjunto de problemas esenciales a los que el hombre responde con un conjunto de soluciones. La cultura, como son posibles muchos conjuntos de soluciones, quiere decir que han existido y existen muchas culturas. La cultura no existe en otra cosa que hallar una ecuación con que resolvemos el problema de la vida. Joel, disculpa. Del pensar y sentir de todos estos autores, podemos inferir algunos rasgos comunes con respecto al concepto de cultura. En primer lugar, es un comportamiento adquirido y en segundo, es transferible de unas generaciones a otras e incluso de unos grupos a otros. Por esto existen 3 procesos de transmisión cultural sin tenernos: enculturación o socialización, que es transmitir conocimientos, usos y costumbres entre personas de la misma cultura. 2. Difusión cultural. Cuando se produce un intercambio o flujo de conocimientos y costumbres de una cultura a otra. 3. Aculturación. Se da en un nivel de intercambio cultural distinto cuando una cultura superior, solo tecnología, ya que no existe ninguna cultura superior una a la otra, invade a otras. Generalmente la cultura domina e impone muchos de sus usos, costumbres y aspectos cotidianos. Con todo esto, podemos afirmar que los procesos en los que están involucrados el desarrollo de actividad física y deporte tienen el más alto grado de componente cultural y social. Así queremos indicar, siguiendo a Hernández Vázquez, que la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Se podría definir a la antropología como ciencia de la cultura, y Paller que nos advierte que la antropología es la ciencia de la evolución del hombre, de la sociedad y de la cultura. Tal ciencia y tales objetivos requieren el estudio de todos los pueblos, primitivos o avanzados en todos los momentos de su historia, considerada como un proceso de desarrollo. Otros autores como Marvin Harris se expresan diciendo que la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos de la experiencia humana. Algunas de ellas estudian cómo nuestras especies evolucionó a partir de especies más antiguas. Otras analizan cómo llegamos a poseer la aptitud
para el lenguaje de qué manera nos desarrollan y diversificamos los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la civilización humana. Otras, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas del pensamiento y conductas humanas, de la forma en que evolucionan y se diversificaron las culturas antiguas y de cómo y por qué cambian o permanecen inmutables las culturas modernas. Y por último, Pastor Pradillo nos hace ver que si entendemos que el objeto de la antropología es la peculiaridad de los humanos, en cuanto tal, estamos obligados a concebirla como en un saber que además de positivo ha de considerarse implicativo e integral, cuyo objeto formal no será el hombre en cuanto conjunto de fenómenos biológicos, económicos o sociales, sino el hombre en cuanto a un humano, en cuanto un viviente de la naturaleza específica que integra todos los niveles posibles que el afectado en su peculiar unidad dinámica de modalidad propiamente humana. Con lo cual estamos en disposición de afirmar que la antropología es la ciencia que estudia de una forma integral al ser humano, que propugna el estudio del hombre holísticamente. La antropología general usualmente se divide en diferentes ramas, como nos ha indicado Harris anteriormente, y así podemos tener antropología cultural, antropología general, arqueología, antropología lingüística, antropología física y antropología aplicada. Los estudios de antropología se efectúan de una forma interdisciplinar. Así, para formar el corpus teórico de la antropología general se utilizan los métodos y diferentes campos o ramas que anteriormente se han mencionado, de una forma conjunta. Además, para conformar esta teoría general de la antropología o teoría antropológica, diferentes teorías de la cultura, se necesita construir este saber a través de los diferentes niveles de existencia, el conocimiento a saber, la etnografía, la etnología y por último, la antropología propiamente dicha. Esto es así, ya que esta ciencia se basa en métodos y técnicas de observación participante dentro del trabajo de campo o lo que es lo mismo de datos cualitativos por parte del etnógrafo, aunque apoyando con datos cuantitativos a priori en sus proyectos de investigación, para finalizar con unas técnicas de análisis y llegar a unas conclusiones finales. Estas conclusiones son las que formarán ciertas hipótesis que pueden llegar a ser examinadas o corroboradas por otros investigadores, lo que las elaboran a estas tesis de mayor importancia teorías de alcance medio, y son estas las que, una vez comprobadas y verificadas, se tomarán como ciertas, y aparte de la realidad
para englosar este corpus de conocimiento antropológico, convirtiendo en teoría generales. A continuación vamos a ver las aplicaciones de la antropología en la actividad física y el deporte en relación con las diferentes ramas de la antropología general. Antropología cultural, antropología de la actividad física y el deporte, arqueología, antropología de la actividad física y el deporte. Ocio, recreación, etnografía, arqueología histórica, actividades de repercusión social, culturales. Antropología lingüística, lingüística histórica, antropología de la actividad física y el deporte, refranes, dichos, proverbios sobre juegos y deportes, lenguaje deportivo. Antropología física, paleontología humana, genética de poblaciones, antropología de la actividad física y el deporte, utilidades de caza, crecimiento secular, antropología aplicada, antropología física y el deporte, ocio, recreación, educación, violencia, género, juegos populares, educación física, deporte y coeducación. Observando estas relaciones directas o indirectas, podemos afirmar que la antropología de la actividad física y el deporte es una rama o campo de la antropología general, que tiene mucho que aportar a la teoría de la antropología y del conocimiento en general, ya que participa de una forma evidente en la práctica de las diferentes ramas que conforman el corpus del conocimiento antropológico. De forma derivada, estamos en posición de definir el concepto de antropología de la actividad física y el deporte, y así apuntamos que es el estudio del comportamiento físico y deportivo del ser humano. Es más, podemos enumerar los objetivos que se proponen la antropología de la actividad física y el deporte, siendo los siguientes: la definición y descripción del comportamiento deportivo y del ocio desde el punto de vista intercultural, el estudio de las actividades físicas y el deporte en las sociedades primitivas tribales, el análisis del deporte como factor de aculturación, enculturación y conservación cultural y adaptación al cambio. Situar al deporte en perspectiva con respecto a otras facetas del comportamiento humano. El análisis del comportamiento de la actividad física del deporte en la prehistoria. El estudio y análisis de la lengua deportiva. El tratamiento del papel deportivo en medio del educativo multicultural. El desarrollo y la administración del programa deportivo recreativo para la población especial. La aplicación de los métodos antropológicos a la solución de problemas prácticos de carácter deportivo como la educación física, el ocio, etc. La aplicación de métodos antropológicos al desarrollo y la administración del programa de educación
física y ocio. El desarrollo de actividades recreativas, constructivas, que se utilizan el método deportivo. La creación de actividades que favorezcan la comprensión intercultural. El estudio y análisis del juego en todos sus estadios y manifestaciones, ya sean en sociedades antiguas o modernas. El estudio y análisis de hábitos, higiene y salud en las prácticas de la actividad física. El estudio y análisis de las variaciones morfológicas y anatómicas del Homo sapiens a través de la diacronía histórica gracias a la práctica de la actividad física. El estudio y análisis de las adaptaciones cognitivas, físicas, psíquicas y sociales del ser humano a través de la actividad física en relación con su contexto. El análisis y estudio de las variaciones y adaptaciones de las metodologías aplicadas a la enseñanza de la actividad física, la educación física y el deporte. El estudio de los materiales utilizados a lo largo de la existencia del ser humano en sus prácticas de actividad física. El estudio y análisis de las representaciones del sí mismo, ya sea en espacio y o en tiempo. Por consiguiente, a través de las prácticas antropológicas en su campo de la actividad física y el deporte, y llegando a la consecución de estos objetivos, se puede garantizar que aportan gran cantidad de conocimientos susceptibles y de usos alternativos y que apoyan o aumentan el corpus teórico de la antropología y del logos o conocimiento general de las realidades humanas. Ayala, Francisco, 1989, Introducción a las Ciencias Sociales, Círculo de Lectores, Barcelona. Cardenal José María,